Bueno, la masacre de Trelew es uno de los hechos más cobardes y bochornosos de las Fuerzas Armadas argentinas. Viene a ser el preámbulo de lo que después iba a ocurrir, el sistema de desaparición de personas. Realmente lo de Trelew nos puso sobre aviso de cuánta crueldad era capaz de aplicar la represión. Sinceramente, fue un crimen alevoso. Bueno, y lo dicen los jueces que en el 2012, recién en el 2012, es decir, 50 años después, fueron condenados a prisión perpetua los tres ejecutores los ejecutores directos de esta masacre. Aprovecharse de la indefensión de los prisioneros para matarlos realmente como se matan animales o lo que fuera. El hecho comienza cuando ese grupo de prisioneros de organizaciones guerrilleras son detenidos, son llevados a la prisión de Trelew y ellos realmente idean la fuga de ellos para poder trasladarse a Cuba. Es decir, preparan todo esto, pueden salir salen seis, y también después los otros salen seis que logran embarcarse, ya habían logrado también secuestrar un avión de otro lugar, llega el avión, ingresan esos seis al avión y esperan hasta a los otros 19 que no llegaban, hubo problemas con los ómnibus que los iba a trasladar y entonces tienen que partir porque evidentemente vieron de que ya no había más tiempo para esperar. Se pensaron que habían sido reprimidos y se fueron a Santiago de Chile. Y los otros 19 sí, van a llegar, pero ya el avión se había ido. No les quedó otra cosa que rendirse. Entraron las tropas a buscarlo, las tropas de la Marina, y son llevados prisioneros a la base naval de Trelew, perdón. Allí van a estar y se prepara lo que va a ser la masacre. Aparecen después al día siguiente los diarios diciendo de que habían sido muertos 16 de los 19, habían sido muertos porque habían tratado de huir, levantarse con armas contra la Marina y que 3 estaban gravemente heridos. Bueno, pero la pregunta comenzó, ¿pero cómo? Si no tenían armas, ¿cómo es que se levantaron? ¿Cómo no estaban bien custodiados? ¿Cómo no habían sido separados? ¿Cómo pudieron abrir todas las celdas? Bueno, realmente después se descubrió que todo había sido falso, que habían sido sacados, baleados directamente, fusilados. 3 quedaron gravemente heridos, los otros murieron. Realmente un acto de una gran cobardía, fusilar a gente desarmada, fusilar a presos que no podían defenderse. Más todavía que se les iba a preparar un juicio por realmente por los hechos que los acusaban como guerrilleros y además, bueno, por haber preparado la huida. Quedó realmente en el ambiente, yo me acuerdo muy bien, esos días, la gente quedó estupefacta, no podía comprender cómo un crimen podía ser, cómo las Fuerzas Armadas, que tienen que tener su honor, su respeto por la vida, habían cometido un crimen de esa manera. Comenzaron los diarios, el presidente de la NUCE dijo que se iba a investigar a fondo, pero el presidente un dictador, porque había ocupado a través de un golpe el cargo, pero todo quedó allí en la nada, hasta que finalmente, después de muchísimos años, se ha logrado juzgar, se ha logrado documentar todo esto,
y 3 de los responsables, 3 de los que idearon todo esto, fueron condenados a prisión perpetua. Los 6 que se salvaron, siguieron con sus luchas en Cuba, volvieron a la Argentina luego e iniciaron varios movimientos. Salvo uno, murieron todos en combates o cuando fueron secuestrados, desaparecieron. El único que había quedado era Gorriarán Merlo, que vivió muchos años. Me vino a visitar muchas veces para contarme esos hechos y finalmente falleció de un problema físico. Y los 3 que se habían salvado del tiroteo, no del tiroteo, del fusilamiento, que se habían salvado, que habían quedado heridos graves, que se sanaron, después fueron desaparecidos durante la dictadura. Realidades argentinas. Es increíble los métodos que se usaron para luchar contra la guerrilla. Siempre fuera de la ley. El país tenía leyes fundamentales como para poder actuar de otra manera, actuar legalmente. No, se prefirió lo ilegal, el asesinato, para combatir así a la guerrilla. Yo creo que sí, más se toma el ejemplo de la reacción, de la brutalidad del poder, de haber reaccionado de esa manera contra peones rurales que exigían lo justo, absolutamente lo justo, y fueron fusilados por el ejército, pero esta vez sí, por orden del presidente Irigoyen, por mandato del presidente Irigoyen. En cambio, realmente lo que pasó en Trelew ya ni siquiera eso, fue una resolución de la Marina de Guerra por sí mismo. Esto más o menos lo hace conocer el dictador Lanusse en sus memorias, cuando escribe sus memorias sobre eso. De manera que son 2 casos muy diferentes, pero realmente se comprende que se elijan como héroes del pasado a todos aquellos que pusieron la cara para defender el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la honestidad en una sociedad. Fueron fundamentales, los hechos de Trelew fueron fundamentales, es decir, para acelerar el regreso a la democracia. Fue demasiado brutal el crimen este, fue realmente una reacción, es decir, una amargura, un dramatismo tremendo en todo el pueblo. Esto aceleró el ambiente, digamos, para que cambiara, acabar con las dictaduras militares. Seguir luchando, y algo ya se ha conseguido. Yo es la primera vez he vivido, con mis 86 años, he vivido 13 dictadores militares, y esta es la primera vez que he visto por fin que un dictador militar ha muerto en una cárcel común. Todos los demás dictadores murieron en sus camas de sus residencias, cobrando los sueldos de generales sin que se les hiciera ningún juicio. Esta vez se les hizo juicio y este primer Videla, este primer dictador es el que muere en una cárcel común. Y seguir luchando para llegar a una auténtica democracia, para eliminar, porque siempre sostengo que mientras haya villas miserias no hay verdadera democracia, porque una democracia tiene que ser capaz de dar por lo menos un techo digno a todas las familias con hijos. Hay todavía niños desnutridos. Tenemos que luchar por eso y llegar alguna vez al sueño de los hombres de mayo. Ved en trono a la noble igualdad.